¿Estás buscando un equipo compacto, potente, precioso, duradero, que maximice tu flujo de trabajo y a la vez te permita jugar en tu tiempo libre? Pues quédate con nosotros porque tenemos un Asus que te va a encantar. Muy buenas a todos y bienvenidos a Gaming.es. Hoy tenemos entre manos el Asus ZenBook Pro 14 OLED, una auténtica bestia en más de un sentido, tanto a nivel de especificaciones como de pantalla, que va a permitirte trabajar con la mayor fluidez posible, con toda la potencia que necesitas para ese trabajo tan específico y tan demandante, para esas aplicaciones que cuentan con unos requisitos tan altos para tu trabajo y que además te va a permitir aprovechar esas especificaciones para jugar con una experiencia de uso simplemente brutal. Como de costumbre, comenzamos con las especificaciones técnicas del equipo. Encontramos un Core i9 13900H dotado de 6 Performance Core a 5,4 GHz y 8 Efficient Cores a 4,1 GHz, contando con un total de 20 hilos, 24 MB de caché L3 y un PPP de 45 vatios ampliable hasta 115 vatios, integrando gráficos Intel Iris Xe de 12ª generación a 1,5 GHz. También encontramos una RTX 4060 Laptop, de la cual ya hemos hablado bastante amplio en este canal, contando con 2010 MHz de frecuencia bus y 8 GB de VRAM GDDR6 a 2000 MHz en un bus de 18 bits a 256 GB por segundo. En el apartado de RAM encontramos 32 GB de DDR5 4800 MHz ampliables hasta 48 y en almacenamiento un SSD PCI Express 4 de 1 TB sin contar con una ranura extra, por lo que podremos ampliarlo pero sustituyendo la unidad que nos viene instalada. En el ámbito de autonomía encontramos una batería de 76 Wh que promete un rendimiento bastante amplio en lo referente a autonomía, siempre y cuando obviamente no hagamos uso de las aplicaciones más exigentes que tirarán de esos componentes tan potentes que integra el equipo y por tanto mermará bastante la autonomía del mismo. Para refrigeración encontramos la solución de refrigeración Asus iCool Pro, una solución de refrigeración que cuenta con un amplio despliegue tecnológico con 2 ventiladores de 84 aspas que cuentan también con un filtro antipolvo y de partículas para evitar o para mantener, mejor dicho, limpio el interior del equipo durante muchísimo tiempo y 5 heat pipes de cobre para mantener perfectamente refrigerado el equipo. Además de ofrecer una muy buena refrigeración, nos garantizan que en el modo normal no va a superar en ningún momento los 40 decibelios, lo cual nos promete en el modo normal, y hay que matizarlo porque hay modos de refrigeración más potentes, que va a ser muy silencioso aunque le demos muchísima caña en ese modo normal. En el apartado de conectividad encontramos un lector de tarjetas SD 4.0, un USB 3.2 generación 2 Type-C, un USB-C Thunderbolt 4 con DisplayPort y Power Delivery DMI 2.1, un USB 3.2 generación 2 Type-A, un jack de audio combo, un HDMI 2.1, un USB 3.2 generación 2 tipo A, Intel Wi-Fi 6E AX211 compatible con triple banda 2,4, 5 y 6 GHz y Bluetooth. Por último vamos a hablar de la estrella sin lugar a dudas de este equipo, al menos bajo mi punto de vista, lo más palpable, además de contar con un impresionante tándem a nivel rendimiento, con ese procesador Intel y la gráfica Nvidia, con una potencia que después veremos en los test sintéticos que es simplemente brutal, es su pantalla. ¿Por qué hablamos de esto? Pues porque es un panel OLED Nano Edge de 14,5 pulgadas con una resolución de 2,8K a 120 Hz y 0,2 milisegundos, contando con una relación de aspecto de 16 décimos para que puedas trabajar con un poquito más de amplitud horizontal y 550 nits de brillo, ofreciendo una imagen ultra detallada y colores ultra vívidos. En lo referente a la representación del color, tenemos el 100% del espectro de DCI-P3 y las certificaciones BESA Display HDR True Black 500, las certificaciones Low Blue Light y Flicker Free de TÜV Rheinland, así como la validación de la colorimetría realizada por Pantone y la compatibilidad con la tecnología Dolby Vision. Por lo tanto, tenemos un equipo que a nivel conectividad, a nivel potencia, gracias a ese i9 y a esa 4060 laptop, y a nivel pantalla es simplemente brutal. Pero ¿qué pasa?
Pues que estamos con Asus. Asus, y eso no es todo. Asus, como siempre, mima muchísimo este tipo de equipos, a pesar de que no sean quizás su gama más estridente y más llamativa, no descuida la serie profesional VivoBook, puesto que está enfocado a eso, a profesionales del sector que, ¿por qué no?, pueden aprovechar el mismo equipo para echarse unas partiditas rápidas cuando no están trabajando. Y por eso, teniendo en cuenta su potente hardware, estamos ante un equipo muy liviano, muy delgadito, que tiene tan solo 17,9 milímetros de grosor y 1,6 kilos de peso, teniendo una estética simplemente brutal gracias a ese acabado negro tech sobre el que destaca el monograma de Asus, es el nuevo logotipo que tanto nos gusta, y el acabado zen de metal hilado en la cubierta de la bisagra para conseguir una estética simplemente brutal. Además, cuenta con las certificaciones US 1000 STD 810H, que garantiza que supera las pruebas de este estándar militar, siendo por tanto un equipo que, además de potente, compacto, ligero y precioso, es resistente a todas las pruebas, que le hacen unas auténticas burradas para obtener este estándar del equipo, lo que garantiza que lo vas a poder llevar a trabajar sin tener que estar con miedo de que le pase algo al equipo, que lo va a resistir perfectamente. Una vez hablamos la parte superior y nos limpiamos la babilla tras disfrutar con su magnífico panel, pasamos al panel inferior, donde encontramos un teclado ErgoSense de Asus, un teclado del que ya hemos hablado mucho. Tiene un tacto muy preciso y ligeramente acolchado para que teclees cómodamente. Las keycaps son ligeramente cóncavas para ser más cómodo al teclear, y cuenta con un trackpad que cuenta con la función Asus Dialpad de Asus, de la cual ya hemos hablado bastante en el canal. Básicamente accedemos a un menú circular con el que vamos a poder gestionar diferentes parámetros de distintas aplicaciones, siendo especialmente útil para la de Photoshop, pudiendo pues cambiar el grosor del pincel o diferentes formatos o acciones dentro del mismo para poder conseguir ese flujo de trabajo de una forma mucho más rápida, sencilla e intuitiva. También podremos acceder a ciertos parámetros del sistema, como el brillo del panel o el volumen del sistema, y hacerlo de una forma mucho más práctica y mucho más cómoda. Hay que acostumbrarse un poquito a él, obviamente. Se puede configurar desde la aplicación ProArt de Asus, y la verdad es que, bajo mi punto de vista, es un detalle que una vez que te acostumbras a él, que superas esa pequeña curva de adaptación, pues hace que trabajes o disfrutes de tu contenido multimedia de forma mucho más eficaz y eficiente, y con menos calentaderos de cabeza, que al final es de lo que se trata. Por último, pasamos al apartado de audio, donde encontramos un sistema de sonido estéreo de calidad, certificado por la empresa de sonido Harman Kardon y la tecnología de audio envolvente Dolby Atmos, ofreciendo un sonido potente, envolvente y cristalino gracias a su amplificador inteligente. Además, Asus implementa una matriz de 3 micrófonos para ofrecer una muy buena captación de audio que nos permita comunicarnos de forma sencilla y práctica en nuestras conferencias sin necesidad de utilizar un micrófono externo. Esto se complementa con el nuevo sistema de cámara y la tecnología de audio de cancelación de ruido por inteligencia artificial de Asus, de la que ya hemos hablado en otros equipos, que básicamente utiliza esa inteligencia artificial para eliminar el ruido de fondo tanto de ti que hablas como de tu interlocutor que está en otro equipo, ofreciéndote así una comunicación mucho más clara y mucho más cómoda. Dicho todo esto, mientras vais viendo todos los test sintéticos a los que hemos sometido el portátil, tanto de potencia como en gaming, porque con ese panel a 120 Hz y 2,8K, ¿por qué no vamos a jugar si se presta a ello con esa representación de color y esa calidad que destila el mismo? Se me olvidaba el teclado retroiluminación en color blanco con 3 niveles de brillo ajustables diferentes. Vamos a pasar a hablar de la experiencia de uso y conclusiones. Tenemos un equipo muy compacto, muy liviano, con un acabado simplemente brutal, muy sobrio, es perfectamente llevable a un entorno de oficina sin ningún tipo de problema, cualquier reunión. Es muy duradero gracias a esa certificación militar de la que hemos hablado, y cuenta con un hardware extremadamente potente en su interior, para lo cual integra un sistema de refrigeración que lo mantiene perfectamente bajo control, a pesar de todo lo que hemos dicho, de que es muy compacto, es muy ligero y es muy llevable, es muy portable.
A todo esto hay que sumarle un panel OLED de Asus que es simplemente brutal, lo cual nos va a permitir varias cosas. El primero de ellos y la más importante es trabajar con total comodidad y con una representación del color simplemente brutal, y por qué no disfrutar de ese hardware tan potente y ese pedazo de pantalla con nuestros juegos favoritos cuando no estemos trabajando, obviamente, o trabajando, y eso ya depende de cada uno. Por tanto, tenemos un equipo que cumple de sobremanera en todo lo imprescindible, pero además tiene un muy buen teclado. Quizás no es el mejor, no es un teclado mecánico, pero está bastante bien para currar con él, y la función Asus Dialpad que nos va a facilitar disfrutar de ciertos ajustes de una forma mucho más sencilla, intuitiva y rápida. Por todo esto yo no le encuentro absolutamente ninguna pega al equipo, lo veo un equipo simplemente perfecto en muchísimos sentidos, y sobre todo para eso, para trabajar, y como efecto secundario, como daño colateral, entre comillas, pues para jugar también. Y por todo esto, a pesar y a sabiendas de que no es un equipo precisamente barato, creo que tiene un precio muy ajustado para todo lo que ofrece. Le otorgamos los galardones de diseño, premium recomendado y calidad-precio de Gameit a este Asus ZenBook Pro 14 OLED. Muchas gracias por haber visto todo el tostón de vídeo tan largo que os he dejado. Como siempre, agradecemos el feedback en forma de like. Coméntame o pregúntame lo que quieras en el cajón de comentarios. Pasa una buena Navidad y un saludo.